Estamos terminando una semana que ha tenido una intensa agitación en Cortes y en el Tribunal Constitucional, que han girado en torno a, por ejemplo, el caso de Alberto Fujimori y el indulto que se le concedió el año 17 y que se sigue arrastrando para fomentando polémicas y naturalmente división. Para tratar de comprender cómo hemos llegado a esta situación, hemos invitado al doctor Óscar Urbiola. Es un constitucionalista y ha sido presidente del Tribunal Constitucional, de manera que conoce los procedimientos desde dentro y también puede observarlos desde la sociedad civil. Doctor Urbiola, buenos días, gracias por estar con nosotros. Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esta situación de polarización extrema, de idas y venidas, de 990 folios de un expediente que ha sido enviado por el Tribunal Constitucional a un juez penal de primera instancia de Ica, que lo ha devuelto y que lo recibirá, imaginamos, en breve el Tribunal Constitucional para pronunciarse y aclarar? La opinión pública queda desconcertada, los familiares de la persona concernida, que es el señor Fujimori, naturalmente se han pronunciado. Uno puede comprender que se hayan irritados por esta situación y al mismo tiempo hay una confusión respecto de nuestros deberes frente a una decisión tomada por la Corte Interamericana. Son varios elementos, yo quisiera que los ponga en orden, que nos explica por qué hemos llegado acá a partir de un indulto que fue concedido por el presidente Kuczynski en el año 17, que desde entonces sigue arrastrando todas estas polémicas. Ya van 6 años. Bueno, es una cadena sucesiva de errores lamentables que a lo largo de los años se mantienen y que continúan. La prueba es que la última resolución del juez de investigación preparatoria de Ica también incurre en serios y garrafales errores y que yo creo que es ya oportuno dar término a esta situación y pasa por una serie de medidas que no es muy simple, digamos, explicar, pero que hay que hacer el esfuerzo para que esto termine. Recordará, Fernando, que cuando se concedió el indulto, se acudió a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dispuso de que en sede interna se revisara si este indulto reunía los requisitos o parámetros que la Corte había establecido para conceder los indultos humanitarios. Y después de esta resolución, no sé si los deudos o los interesados acudieron no al órgano que cierra la jurisdicción interna, sobre todo en materia de derechos fundamentales, que es el Tribunal Constitucional. Como es el caso de un habeas corpus. Exactamente, sino que acudieron al Poder Judicial, a la jurisdicción penal del Poder Judicial, al juzgado de investigación preparatoria en el nivel supremo, que es el que le corresponde al expresidente Fujimori, y en ese proceso, tanto en la primera instancia a nivel del juez supremo de investigación preparatoria como la Sala Suprema de segunda instancia, anularon el indulto. De tal manera que esa anulación dio lugar a que el señor Fujimori regresara. Sí. Posteriormente ha habido resoluciones de verificación del cumplimiento de las observaciones que hizo la Corte Interamericana respecto al otorgamiento que hasta la fecha pareciera que no se han cumplido y que dieron lugar a medidas cautelares de no innovar, como la que precisamente se dictó el 7 de abril del 2022, sí, cuando el Tribunal Constitucional, enmendando ese error que cometió la jurisdicción penal de la Corte Suprema de anular el indulto, dijo que el indulto era un indulto aplicable. ¿Por qué no ordenó? Anuló las dos resoluciones de la Corte Suprema, en primera y segunda instancia, y restituyó la vigencia de la resolución suprema que concedió el indulto. ¿Por qué no decidió que se ejecutara el indulto en ese momento? La misma actitud ha tenido este Tribunal Constitucional cuando le remite los actuados al juez de Ica, que se los devuelve. Pero es que, ¿por qué no ejecutó?
porque se interpuso inmediatamente un recurso de aclaración. Ese recurso de aclaración, claro, ha estado en el tribunal casi un año. Por supuesto, como consecuencia del cambio de colegiado en el tribunal, porque recordarás que la sentencia estimatoria a 6 nuevos. Así es. Eso ha generado pues un atraso, pero últimamente, el 21 del mes pasado, este colegiado ha resuelto las solicitudes de aclaración y ha dicho que son improcedentes porque no hay nada que aclarar. Y que la sentencia que expidió el Tribunal Constitucional en marzo del 2022 es una sentencia válida que ha pasado a la autoridad de cosa juzgada, que es clara y no hay nada que aclarar. Por lo tanto, procesalmente, ese expediente... ¿En qué queda, si las cosas son así, si no hay nada que aclarar, la resolución de la Corte Interamericana? Ejecución. Desde abril del 22, un mes después de... Así es. ¿En qué queda? ¿Se respeta o no? Porque hay una polémica sobre eso. Es una resolución válida que solamente en este caso tendría un inconveniente que es producto de la pertenencia del Estado peruano ante la Corte Interamericana, y que es esta medida cautelar de no innovar que suspende, ¿no?, la ejecución de esa sentencia. Y es importante destacar precisamente esto, Fernando. La Corte no ha anulado la sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó en marzo del 2022. No la ha anulado. Como no la puede anular, la podría anular, como ha habido casos en que ha anulado la Corte. ¿Qué es lo que ha decidido la Corte entonces? Si no en ese caso, anulado, ¿qué es lo que simplemente ha expuesto que se suspenda, que no se aplique. Ya. Y en ese estado está precisamente el proceso. Desde abril del año pasado. Desde abril del año pasado. Y esa es la situación, o sea, de suspensión. Pero ¿qué pasa? Una medida cautelar no puede permanecer por toda la vida. Hay una afectación a plazo razonable. Y creo que también ahí está el legítimo interés de quien es beneficiario del indulto para que la Corte o levanta o la ratifica, y en todo caso podría llegar al extremo de anular la resolución del Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Podría llegar, es una competencia de la Corte. Podría llegar, que ha habido casos en los que anuló. Recuerda el caso de los indultos por barrios altos y todo. Incluso ha habido otros indultos, ¿no? Así es. Y es más, la Corte puede también obligar a que se tomen medidas, como por ejemplo hasta modificaciones constitucionales. Tienes el caso de la última tentación de Cristo, que obligó al Estado chileno a modificar su constitución. Aún en México ha habido un artículo constitucional que hubo que modificar. Pero no es el caso. Esta resolución del Tribunal Constitucional es una resolución firme que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada y que se debe ejecutar, pero no se ejecuta porque lamentablemente hay una medida cautelar de suspender. Ahora, regresemos al caso de la ejecución que se podría haber realizado desde la última resolución, que es un auto, el que dictó el Tribunal Constitucional peruano el 21 de este mes, o del mes pasado. El juez de Ica, que es el juez de investigación preparatoria penal, me han preguntado varios periodistas, y creo que es bueno aclarar, ¿por qué esto se ve en la jurisdicción penal? Se ve esto en la jurisdicción penal porque los habeas corpus, que son procesos constitucionales que están vinculados a la libertad personal, se dispuso que en tanto no existan jueces constitucionales en las distintas jurisdicciones del país, son los jueces de investigación preparatoria y en segunda instancia las salas respectivas las que son competentes para conocer los procesos de habeas corpus. Y es precisamente que este habeas corpus que se interpuso por parte de un ciudadano a favor del señor, se interpuso en Ica, que es el juez competente para ejecutar. Sí. Ahora, de aquí se deriva una situación donde salta el error del juez de Ica. El juez de Ica ha dicho que él, en ese proceso, sentenció que era improcedente y que como consecuencia de haber declarado improcedente ese habeas corpus, él no tiene competencia para ejecutar la sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional, lo cual es un error. En todos los procesos, no solamente en los constitucionales, cuando un juez dicta una sentencia en sentido negativo y luego se apela a las instancias superiores y las instancias superiores admiten la demanda,
reconducen el proceso al juez de origen, aun cuando haya sido de distinto parecer, para que le ejecute. Reconocerá usted que es un poco extraño, ¿no? Que se obligue a un juez subalterno a votar contra su conciencia. No, es ejecución, es ejecución. Bueno, optar por ejecutar algo contra algo. Ahora, la pregunta es esto: el presidente del Tribunal Constitucional, señor Morales Arabia, dijo que el juez no tenía nada que interpretar, solamente que ejecutar. Pero eso no está puesto por escrito. Eso es lo que ha declarado en la televisión. Lo que está por escrito en ejercicio de sus atribuciones. Eso es lo que dice la resolución. ¿El juez es un tramitador o tiene criterio jurídico para tomar una decisión en base a su visión del derecho? En este caso yo considero que habiendo una resolución de la Corte Interamericana que dispone una suspensión, el juez en atribuciones de su cargo y funciones, y además en el deber de respetar el ordenamiento constitucional y convencional, Sí. Podría haber dicho, bueno, no le ejecuto en tanto no se levante la medida. Pero no es lo que ha dicho. No es lo que ha dicho. Ha salido por la tangente. Bueno, pero todo el mundo está saliendo por la tangente, porque si el Tribunal Constitucional hubiese sido más explícito. Ahora, a mí lo que más me ha llamado la atención a la lectura del conjunto del documento publicado por el Tribunal Constitucional es el voto singular del magistrado Monteagudo, que creo que es paisano suyo, arequipeño, por lo menos. No, él es cusqueño. Pero una familia... Bueno, en fin, en todo caso, él dice que es dable que Alberto Fujimori beneficie de un indulto, pero no del año 17. Y eso abre la posibilidad de que la familia presente un nuevo indulto. ¿Cómo se explica que el abogado de Alberto Fujimori se niegue a presentar otro indulto? ¿Por qué el empecinamiento en seguir con un indulto dado el año 17, que en ese momento fue muy cuestionado por la Junta Médica? Todavía hay un proceso, creo, sobre los que integraron esa Junta Médica. Es decir, desde el origen, ese indulto, por las circunstancias en que fue dado, fue objeto de muchos cuestionamientos. Si lo que queremos es que el país sea pasivo, así es, hay condiciones que se deben cumplir para que incluso los abogados de las víctimas sean favorables al indulto. Lo han dicho los propios abogados y dirigentes de las asociaciones de víctimas, que el señor Fujimori exprese pesar por el daño causado, que pague la reparación civil y que se comprometa a colaborar con las investigaciones pendientes. ¿Por qué no sería mucho más claro para todos y beneficioso para el país un nuevo indulto? Podría ser, pero esa decisión la tomarán quienes estén interesados en que esto concluya, y en este caso es la familia. Ojalá, y además creo caso, que un gran sector de la población quiere que este elemento perturbador de la tranquilidad y de la concordia y la pacificación del país termine. Tanto más que no es el único elemento perturbador, porque ha caído en unas circunstancias... Pareciera de que en el Perú decimos una raya más al tigre. Algo por el estilo ha sido esto, porque ya con la Fiscalía tenemos suficiente. Ahora, el lunes hay una audiencia del Tribunal Constitucional, van a verse temas graves. Una palabra rápida, por ejemplo, sobre uno de ellos, los habeas corpus presentados por el presidente Castillo. Es un proceso absolutamente equivocado. Ese habeas corpus no procedía para referirse a la anulación de un contrato de concesión que se ha celebrado bajo el ordenamiento jurídico y fundamentalmente bajo las garantías que ofrece el artículo 62 de la Constitución a los contratos. Y no es la vía. El habeas corpus, que en traducción significa ¿dónde está el cuerpo?, está vinculado íntimamente a la libertad individual personal. Y aquí se ha utilizado el habeas corpus porque dicen que no se permite el libre tránsito de las personas. Sobre todo por el peaje de Puente Piedra, ¿no? Así es. Pero bueno, en el procedimiento se ha establecido y se ha constatado de que hay vías alternas que están comprobadas. Y que en todo caso, si no hay, es responsabilidad de la municipalidad. Pero no se puede, a través de un habeas corpus, anular un contrato de concesión. Máxime si este es un contrato de concesión que permite inversión beneficiosa en infraestructura que beneficia a toda la ciudad. Yo he escuchado decir al defensor del pueblo de que esto es nulo porque el objeto de ese contrato es ilícito. Y esa es una barbaridad, pues, en boca del defensor del pueblo. ¿Por qué es una barbaridad decir que el contrato es ilícito, manchado de corrupción? ¿No? Es que los contratos son nulos cuando el objeto del contrato es ilícito
o prohibido por la ley. Es decir, si yo celebro un contrato para fabricar material pornográfico, eso está prohibido por la ley, no lo puedo hacer. Pero podría ser ilícito celebrar un contrato de concesión para inversión que va a beneficiar a la ciudad. De acuerdo que no. Ahora, si hay objeción sobre las tarifas, ese no es un asunto del habeas corpus del Poder Judicial, sino de los órganos reguladores. Hay otro punto que yo creo que en ese caso, en ese caso que has tocado, Fernando, el Tribunal Constitucional, estoy seguro que va a confirmar las resoluciones que se han dictado en primera y segunda instancia. No seguro, porque hemos visto cosas sorprendentes ahora último. Pero ahora, quería preguntarle sobre un aspecto procesal que tiene que ver con la demanda de impugnación que se ha presentado contra el magistrado Gutiérrez Tixe por haber sido abogado de Rafael López Aliaga y del Partido Renovación Popular, y que resulta siendo presidente de la sala que ha visto este caso en el TC. Bueno, ese es un asunto que lo va a resolver el Pleno, del cual forma parte el señor Gutiérrez Tixe, y él, habiendo sido abogado, lo más adecuado era de que se abstenga, se inhiba, porque los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden ser recusados, no se les puede recusar, está expresamente establecido en la legislación. Sin embargo, yo creo que por decoro, quien ha actuado como abogado de una parte interesada, muy bien, tomamos nota, doctor Óscar Urbiona, muchas gracias por su presencia acá. Quedan muchos otros temas, como los habeas corpus de Pedro Castillo, pero en fin, no nos da tiempo para ver todo. En todo caso, muchas gracias por su presencia este sábado por la mañana y esa voluntad suya de que estos debates jurídicos con, naturalmente, connotaciones políticas se lleven a cabo de la manera más apaciguada posible y ajustada a derecho. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días.